Londres, 15 de abril de 1815. Las velas en el gran salón de baile de Lady Pembroke parpadeaban como 1000 estrellas inquietas, su luz reflejándose en los pulidos suelos de mármol, donde la flor innata de la sociedad se arremolinaba en patrones tan rígidos como la jerarquía que representaban. La señorita Beatrice Thornhill permanecía cerca de las puertas de la terraza, un pálido fantasma en una seda azul reformada que en tiempos más felices había adornado la esbelta figura de su madre, observando a los bailarines con la cuidadosa compostura de quien había aprendido a no esperar nada. 28 años, 7 temporadas soportadas. Ni una sola proposición de matrimonio que mostrar por su paciente asistencia a estas brillantes reuniones, donde chicas más jóvenes y bonitas aseguraban su futuro mientras ella se desvanecía cada vez más en el papel pintado. Los susurros la alcanzaban incluso aquí, en su refugio elegido, transportados por la cálida brisa primaveral que entraba por las ventanas abiertas. Pobre señorita Thornhill, aún sin casar, sosa como un pudding y el doble de aburrida. Uno pensaría que su tía les ahorraría a todos la vergüenza y la dejaría en casa. La voz de Lady Caroline Pembroke, aguda y resonante, atravesó la música con crueldad practicada. No puedo imaginar por qué sigue asistiendo. Algunas mujeres simplemente deben aceptar sus limitaciones. Beatriz sintió la familiar opresión en el pecho, esa peculiar angustia de ser perpetuamente invisible y, sin embargo, siempre observada, siempre juzgada como insuficiente. A su lado, la señorita Eleanor Fairfax, amiga leal desde hacía 5 años, y el único ancla de Beatriz en estas traicioneras aguas sociales, le apretó la mano en silenciosa solidaridad. Eleanor, bendecida con belleza y una cómoda fortuna, podría haber abandonado a Beatriz por conexiones más ventajosas, pero permanecía firme, una gracia que Beatriz atesoraba por encima de todas las demás. El salón de baile resplandecía de color y movimiento, sedas y rasos en tonos joya, plumas de avestruz asintiendo sobre elaborados peinados, los caballeros elegantes en sus trajes de noche mientras acompañaban a las esperanzadas debutantes de la temporada. Beatriz catalogó sus propias deficiencias, con la precisión de la larga práctica. Demasiado alta, rasgos demasiado marcados, cabello de un anodino color castaño, figura delgada, pasada de moda, sin fortuna, sin más conexiones que la modesta posición de su tía. Nada que la recomendara, excepto una mente aguda que nadie quería y un corazón bondadoso que nadie notaba. Había hecho las paces con la soltería, o eso se decía a sí misma durante las largas noches en que el sueño no llegaba. Había destinos peores que una vida tranquila en casa de su tía, gestionando las cuentas y leyendo sus amados libros. Sin embargo, algo en ella se negaba a resignarse por completo, una brasa obstinada que ardía dolorosamente en momentos, como este, viendo a otros reclamar la alegría que a ella le había sido negada. La orquesta se hinchó en una contradanza. Beatriz se retiró aún más a su rincón sombreado, contenta con observar, con soportar, con sobrevivir otra velada con su dignidad intacta. Y entonces llegó el duque de Harrington, tarde y claramente reacio, su alta figura apareciendo en la entrada del salón con un aire de fatigada obligación, sus ojos oscuros recorriendo la asamblea con la evaluación distante de un hombre que cumple un deber en lugar de buscar placer, y aunque Beatriz aún no lo sabía, todo estaba a punto de cambiar. Ahora, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y comentar desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Gracias.
Alexander Harrington había soportado precisamente 3 meses en Viena, negociando tratados con hombres que valoraban más la pose que el progreso, y había regresado a Londres con un hastío del artificio que le calaba hasta los huesos, haciendo que estas brillantes reuniones parecieran elaboradas prisiones vestidas de seda. Lord Thomas Westbrook, su amigo desde Eton y uno de los pocos hombres cuya compañía valoraba genuinamente, apareció a su codo con 2 copas de champán y una mirada cómplice que hablaba de sufrimiento compartido. «Vuelves a tener esa expresión», observó Thomas con un tono seco como el polvo. «Esa que hace que las madres ambiciosas reconsideren sus campañas». «Bien», respondió Alexander, aceptando la copa pero sin beber. «Quizá me ahorren el teatro esta noche». Thomas rió en voz baja. «¿Sabes que no lo harán? Lady Pembroke ha estado dando vueltas como un halcón desde que entraste, y tiene ese brillo decidido que significa que pretende lanzarte a su hija antes de que concluya la noche». Alexander sintió que se le tensaba la mandíbula. La señorita Pembroke es una chica encantadora que merece un marido que pueda tolerar más de 5 minutos de conversación sobre moda y el tiempo. «Yo no soy ese hombre. Eres demasiado exigente», dijo Thomas sin acaloramiento. «¿Qué buscas exactamente en una esposa?» «Alguien real», respondió Alexander, sorprendido por su propia vehemencia. «Alguien que piense, que sienta, que no haya sido entrenada para una perfecta y sosa conformidad». Su mirada recorrió el salón de baile, catalogando la escena habitual con observación distante, el remolino de pasteles y joyas, las risas calculadas, los coqueteos practicados que tenían toda la autenticidad de las representaciones teatrales. En algún lugar de esta multitud brillante debía haber una mujer que fuera más que su dote y su comportamiento, pero 7 años de búsqueda no habían producido más que decepción. Cerca de las puertas de la terraza, a medio esconder en la sombra, había 2 mujeres que no reconoció, una rubia y vestida a la moda, la otra más alta y más sencilla con una seda azul pálido que había visto días mejores. Incluso desde esa distancia pudo ver la quietud que las rodeaba, la forma en que se mantenían al margen del arremolinado baile social, observadoras en lugar de participantes. La contradanza terminó y la orquesta comenzó a barajar la música para el siguiente set. Las parejas se reformaron en la pista. Alexander notó que Lady Pembroke se separaba de un grupo de matronas, con su hija Lydia a remolque, con una trayectoria dirigida directamente hacia él, con la inevitabilidad de un cañonazo. Thomas también se dio cuenta. «Prepárate», murmuró. «Quizá alega un compromiso previo». Alexander consideró la retirada, luego la descartó. Era un duque, un veterano de negociaciones diplomáticas, perfectamente capaz de desviar a una madre ambiciosa con la civilidad intacta. Dejó su champán intacto en la bandeja de un sirviente que pasaba y se volvió para enfrentar el asalto que se aproximaba con la paciencia de un hombre que había aprendido a soportar las necesidades desagradables. El director de la orquesta levantó su batuta, y las primeras notas de un vals comenzaron a llenar el aire perfumado, y Lady Pembroke sonrió con la confianza de una mujer que creía su victoria ya asegurada. Lady Caroline Pembroke se deslizó por el salón de baile con la gracia practicada de un general posicionando sus tropas para la batalla, su hija Lydia siguiéndola como un estandarte bellamente vestido destinado a atraer la atención adecuada, y Alexander sintió el familiar peso de la tediosa obligación a sentarse sobre sus hombros mientras se preparaba para desviar otra campaña transparentemente ambiciosa por su título y fortuna. «Su gracia», comenzó Lady Caroline, con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar cristal. «Qué delicia encontrarle presente esta noche. Permítame presentarle a mi hija, la señorita Lydia Pembroke. Creo que aún no ha tenido el placer de una presentación adecuada». Lydia hizo una reverencia con un comportamiento impecable, sus rizos rubios arreglados a la perfección.
su boca de capullo de rosa curvada en una sonrisa practicada que tenía toda la autenticidad de una representación teatral, y Alexander no sintió más que el cansado reconocimiento del tipo. «Señorita Pembroke», reconoció con cortés corrección, inclinándose exactamente el grado requerido. Lady Caroline aprovechó su ventaja, su mano ya extendiéndose como para colocar físicamente la palma de su hija en la de él. «El vals está a punto de comenzar, Su Gracia. Seguramente no puede haber comprometido ya a una pareja, habiendo acabado de llegar». Alexander consideró a la mujer que tenía delante, a esta chica bonita que había sido entrenada desde su nacimiento para asegurar exactamente este tipo de enlace, que probablemente tenía pensamientos y sentimientos enterrados en algún lugar bajo las capas de condicionamiento social, pero a la que nunca se le permitiría expresarlos, y sintió un repentino y agudo agotamiento con toda la cruel maquinaria de su mundo. «Debo declinar», dijo claramente, su voz resonando más de lo estrictamente necesario en la repentina calma de la conversación a su alrededor. «La señorita Pembroke es una joven encantadora, pero no busco pareja de baile esta noche». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, ondas de reacción extendiéndose hacia afuera, a medida que los invitados cercanos registraban la negativa y sus implicaciones. La sonrisa de Lady Caroline se congeló en algo frágil y peligroso. «Seguramente Su Gracia no puede ser tan difícil de complacer», dijo ella, con un tono teñido de ofensa mal disimulada. «Mi hija es considerada una de las mayores bellezas de la temporada». «No lo dudo», respondió Alexander con una honestidad inquebrantable, «pero la belleza por sí sola no constituye compatibilidad. Busco algo más sustancial que una apariencia agradable y un comportamiento adecuado. Busco a alguien genuino». El murmullo social que siguió a su declaración se extendió entre los invitados reunidos como el viento a través del trigo, y al otro lado del salón, medio oculta por la mesa de refrescos donde se había retirado para pasar desapercibida, Beatrice Thornhill escuchó cada palabra con una peculiar conmoción de reconocimiento de que incluso los duques, a pesar de todos sus privilegios y poder, estaban atrapados por las mismas expectativas sofocantes que habían aplastado sus propias esperanzas temporada tras temporada. Lady Caroline se irguió con dignidad herida, su rostro enrojecido por una furia mal reprimida. «Ya veo», dijo fríamente. «Ven, Lidia, aquí hay caballeros con mejores modales y más aprecio por la calidad». Se alejó con su mortificada hija a remolque, dejando a Alexander solo mientras la orquesta comenzaba las primeras notas del vals y las parejas se movían hacia la pista en arremolinados pares de color y movimiento. Thomas apareció a su hombro, con las cejas arqueadas en un aprecio sardónico. «Eso fue espectacularmente poco diplomático», observó. «Te has ganado una enemiga». Alexander se encogió de hombros, su mirada vagando por el salón hacia las puertas de la terraza, donde el cálido aire primaveral llamaba con la promesa de escapar de esta brillante prisión. «Se recuperará», dijo distraídamente. «Su hija se casará bien de todos modos. Simplemente estoy cansado de fingir un interés que no siento». Cerca de la mesa de refrescos, el hermano de Eleanor llegó para reclamar a su hermana para el vals, y Eleanor lanzó una mirada de disculpa a Beatriz antes de dejarse llevar, dejando a Beatriz completamente sola mientras la música crecía y los bailarines comenzaban a moverse en círculos graciosos que parecían burlarse de su perpetua exclusión, y algo en ella, una brasa de desafío largamente enterrada, de repente se encendió en una llama temeraria. Beatrice Thornhill había soportado 7 temporadas de pie en los bordes de los salones de baile viendo bailar a otras mujeres. Había perfeccionado el arte de parecer contenta mientras su corazón se calcificaba lentamente en algo duro y seguro, pero en este momento
sola cerca de la mesa de refrescos, con las primeras notas del vals flotando en el cálido aire primaveral, y cada pareja en la sala formándose con la facilidad practicada de personas que pertenecían a este mundo brillante de maneras que ella nunca había pertenecido ni pertenecería, algo dentro de ella se resquebrajó como un huevo, revelando no el vacío esperado, sino una yema de rebeldía caliente y brillante que la sorprendió con su intensidad. Las puertas de la terraza estaban abiertas, derramando la luz de la luna sobre el suelo de piedra en charcos plateados, y la música llamaba con una dulzura que se sentía tanto invitación como burla. Y antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que la prudencia, el decoro y 28 años de aprender a hacerse pequeña pudieran reafirmar su tiranía familiar, Beatriz dejó su vaso de limonada intacto y caminó a través de esas puertas hacia el aire nocturno que olía a rosas y a posibilidad. La terraza se extendía vacía ante ella, las losas aún tibias por el sol del día, antorchas ardiendo en sus soportes de hierro, proyectando sombras danzantes que parecían moverse al compás del vals que llegaba desde el salón de baile. Y pensó con una claridad cristalina repentina que si ningún hombre bailaría jamás con ella, si estaba destinada a morir solterona en la estrecha casa de su tía, sin más compañía que los remordimientos y los podría haber sido, entonces se daría a sí misma esta única cosa, este único vals bajo la luna donde nadie pudiera ver su presunción y nadie pudiera ser testigo de su anhelo. Cerró los ojos y levantó los brazos en la posición correcta, una mano extendida como si sostuviera a una pareja invisible, la otra curvada como si descansara sobre un hombro fantasma, y comenzó a moverse, tentativamente al principio y luego con creciente confianza mientras la música crecía y su cuerpo recordaba lo que su corazón nunca había olvidado, el subir, bajar y girar del vals que había practicado de niña en el estudio de su padre cuando todavía creía que algún día alguien querría bailar con ella. La luz de la luna pintaba su vestido de seda azul pálido en tonos de perla y sombra, y giró lentamente sobre las losas de la terraza, con los ojos cerrados y el rostro inclinado hacia las estrellas, perdida en la música y el movimiento, y el agridulce placer de este momento de gracia robado, completamente inconsciente de que dentro del salón de baile, un duque había girado la cabeza al vislumbrar movimiento en su visión periférica, que Alexander Harrington se había quedado helado en medio de una conversación con Thomas para observar a la figura solitaria valsando sola a la luz de la luna con una especie de atención absorta que se sentía como un reconocimiento, que algo en él, una capacidad de asombro largamente dormida, se había encendido de repente al ver a esta mujer bailando como si su corazón dependiera de ello, sin más público que el cielo nocturno y sin más pareja que su propia y obstinada esperanza. Beatriz se movió a través del vals en un estado de absorción tan pura que el resto del mundo se había desvanecido como seda desechada, su cuerpo recordando los pasos que su maestro de baile le había enseñado cuando tenía 15 años y todavía creía que su vida se desarrollaría según el patrón establecido para las jóvenes de modesta fortuna y familia respetable, antes de que 7 temporadas de rechazo le enseñaran que algunas mujeres estaban destinadas a observar desde los márgenes mientras otras reclamaban el centro de la pista de baile, y giró lentamente sobre las losas de la terraza, con los ojos cerrados y el rostro inclinado hacia las estrellas que brillaban como diamantes esparcidos por la oscuridad aterciopelada del cielo primaveral, tan perdida en el agridulce placer de este momento robado que no oyó los pasos que cruzaban la terraza detrás de ella, no sintió la presencia del hombre que se movía hacia ella con la inevitabilidad de la marea atraída por la luna. No supo que Alexander Harrington había abandonado a Thomas a media frase y había cruzado las puertas abiertas de la terraza con su atención fija por completo en su figura solitaria,
como si ella fuera la única cosa real en un mundo de hermoso artificio. La música creció hacia su crescendo, y Beatriz se giró más rápido, sus faldas azul pálido flotando hacia afuera, en una campana de seda que atrapó la luz de las antorchas y la transformó en algo mágico. Y Alexander la alcanzó justo cuando completaba el giro, sus manos cerrándose firme pero suavemente alrededor de su cintura para estabilizar su movimiento, para detenerla a medio giro con la certeza de alguien que atrapa algo precioso antes de que pueda caer, y la repentina presión de sus palmas contra la curva de su corsé la atravesó como un rayo que cae sobre madera seca. Sus ojos se abrieron de golpe y se encontró mirando directamente a un rostro que solo había vislumbrado desde el otro lado de habitaciones abarrotadas, el rostro del duque de Harrington, que estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos grises y oler el sutil aroma a sándalo, y algo más, distintivamente masculino, que hizo que se le cortara la respiración en la garganta, y la mortificación la inundó en una ola caliente que tiñó su piel de escarlata desde la línea del cabello hasta el modesto escote del vestido reformado de su madre. Intentó dar un paso atrás, pero sus manos permanecieron firmes en su cintura, no agarrando sino sosteniendo, su tacto lo suficientemente firme para evitar que huyera, pero lo suficientemente suave para sentirse como una pregunta en lugar de una orden, y él estudió su rostro con una intensidad que la hizo querer cerrar los ojos de nuevo, pero se obligó a encontrar su mirada porque, si iba a ser arruinada por este escándalo, al menos lo enfrentaría con la dignidad que le quedara. ¿Se encuentra usted bien?, preguntó en voz baja, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla a pesar de la creciente multitud de observadores que se reunían en la puerta de la terraza, sus susurros elevándose como el siseo de gansos perturbados, y el rostro escandalizado de Lady Caroline era visible entre ellos. Pero Beatriz no podía apartar la vista del hombre que tenía delante para catalogar el alcance total de su destrucción social. «Estoy bien», logró balbucear, su voz saliendo débil y sin aliento. «Le pido disculpas. Su Gracia, no pretendía crear un espectáculo». Sus manos no se habían movido de su cintura y de repente se dio cuenta de que todavía estaban posicionados como si estuvieran bailando, como si él hubiera asumido el papel de su pareja invisible y lo hubiera reclamado para sí, y la música continuaba sonando dentro del salón, el vals avanzando hacia sus últimos compases, mientras ellos permanecían congelados en este momento que parecía existir fuera del tiempo normal. «Baila usted maravillosamente», dijo Alexander, y había algo en su voz que sonaba a asombro, a sorpresa, como un hombre que descubre algo valioso donde no había pensado buscar, y Beatriz sintió que su mortificación se profundizaba porque seguramente se estaba burlando de ella. Seguramente esta era una elaborada crueldad perpetrada por un hombre que podía tener a cualquier mujer en Londres, pero que había elegido en su lugar humillar a la única lo suficientemente tonta como para balsar sola bajo las estrellas, como una patética solterona, aferrándose a sueños que nunca le pertenecerían. «Se burla de mí», dijo Beatriz, y las palabras surgieron más afiladas de lo que pretendía, teñidas con 7 años de dolor acumulado y la particular y amarga claridad que llega cuando una mujer ya no tiene nada que perder porque su reputación ya se está haciendo trizas en los susurros de la multitud reunida en la puerta de la terraza, observando cómo se desarrollaba este espectáculo sin precedentes, y vio algo cambiar en los ojos grises de Alexander, la sorpresa dando paso a la comprensión y luego a algo que parecía casi respeto mientras sus manos finalmente caían de su cintura. Aunque no dio un paso atrás, no creó la distancia adecuada que la sociedad exigía entre personas solteras de sexos opuestos, y permaneció lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo en el fresco aire primaveral y oler el aroma a sándalo que se aferraba a su ropa de noche perfectamente confeccionada.
No me burlo de usted, dijo en voz baja, su voz afinada solo para sus oídos a pesar de su audiencia. Estoy haciendo una pregunta genuina. ¿Por qué bailaba sola cuando el salón estaba lleno de parejas? Y Beatriz sintió una risa histérica subir por su garganta porque seguramente el duque de Harrington, con su título y fortuna, y un rostro que hacía que las debutantes tropezaran con sus propios pies. No podía estar tan desconectado de la realidad como para no entender por qué una solterona sencilla de 28 años podría encontrarse sin pareja para el vals o cualquier otro baile. Su primer instinto fue mentir, ofrecer alguna ficción educada sobre preferir la soledad o necesitar aire, pero la mortificación y el desafío habían quemado su habitual cautela y se encontró encontrando su mirada con una franqueza que habría escandalizado a su tía y diciendo con honestidad brutal: porque algunos bailes son solo para uno mismo. Su gracia, cuando nadie más te quiere, una debe bailar sola o no bailar en absoluto, y encuentro que estoy cansada de no bailar. Observó cómo su expresión cambiaba de nuevo. Observó cómo la comprensión se profundizaba en algo que podría haber sido ira, excepto que no estaba dirigida a ella, sino al brillante y cruel mundo que la había relegado a los márgenes. Y él sonrió de repente, una sonrisa real que transformó sus rasgos habitualmente severos en algo cálido y casi juvenil, y dijo: «Entonces usted entiende más que la mayoría sobre la diferencia entre la actuación y el sentimiento genuino». «Es probable que los duques nunca entiendan tales cosas», dijo Beatriz, y se sorprendió al escuchar el filo del ingenio en su propia voz, la chispa de su personalidad que había aprendido a reprimir emergiendo a pesar de su mortificación. «Usted tiene todos los bailes que desea y todas las parejas que le llaman la atención». «Se sorprendería», dijo Alexander, y había algo de pesar en su tono. «¿De cuántos bailes son obligaciones en lugar de deseos? ¿De cuántas parejas ven solo la corona y no al hombre debajo de ella?» Y Beatriz se encontró cautivada por este inesperado atisbo de aislamiento dentro del privilegio, esta sugerencia de que quizás la soledad tenía muchos rostros, e incluso los duques podían entender lo que significaba ser visto solo por lo que uno representaba en lugar de por quién era. La música estaba terminando, los últimos compases del vals desvaneciéndose en un silencio que se sentía cargado de expectación, y volvió a ser consciente de su audiencia y del escándalo que florecía a su alrededor como flores venenosas, y Eleanor se abría paso entre la multitud con determinación escrita en su amable rostro, mientras Thomas parecía estar bloqueando el intento de acercamiento de Lady Caroline con una conversación estratégica, y Alexander parecía completamente despreocupado por todo ello mientras ejecutaba una reverencia adecuada y decía formalmente: «No creo que hayamos sido presentados adecuadamente. Soy Alexander Harrington, y me gustaría mucho solicitar permiso para visitarla mañana si estuviera dispuesta a recibirme». Beatriz lo miró fijamente, segura de haber oído mal, segura de que esto era un sueño febril provocado por demasiadas temporadas de decepción, pero sus ojos grises eran firmes y serios y esperaban su respuesta, y se encontró hundiéndose en una reverencia automática, mientras su mente giraba en círculos confusos tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué el hombre más codiciado de Londres solicitaba visitar a la mujer más ignorada? Y su voz surgió más pequeña de lo que pretendía cuando susurró: «Soy la señorita Beatrice Thornhill, su gracia, y sí, puede visitarme, aunque no puedo imaginar por qué desearía hacerlo». Beatriz se despertó la mañana del 16 de abril, después de una noche pasada, mirando el techo de su pequeña habitación en la estrecha casa adosada en el borde menos de moda de Mayfair, donde vivía con su tía Harriet, su mente repasando los eventos de la terraza una y otra vez como un mecanismo de caja de música atascado en la misma frase, incapaz de creer que el duque de Harrington realmente hubiera solicitado permiso para visitarla,
o que no hubiera imaginado todo el escandaloso encuentro en algún sueño febril provocado por demasiados años de decepción y anhelo reprimido. Bajó a desayunar a las 10 con sombras bajo los ojos para encontrar a su tía ya sentada en la mesa de roble marcada en su modesto comedor, su rostro delgado con líneas de tan profunda desaprobación que Beatriz supo que el chisme ya había llegado a su hogar a través de la eficiente red de sirvientes que transportaban el escándalo entre las casas más rápido de lo que cualquier correspondencia escrita podría viajar. Tía Harriet no dijo nada durante la comida. Simplemente le pasó a Beatriz la tostada con movimientos lo suficientemente bruscos como para transmitir volúmenes de censura, y Beatriz comió mecánicamente mientras su estómago se revolvía de ansiedad y su mente susurraba que, por supuesto, Alexander no había hablado en serio con su solicitud, que por supuesto había sido algún impulso aristocrático de piedad, o quizás una elaborada crueldad, que por supuesto nunca más volvería a saber de él y pasaría el resto de su vida conocida como la patética solterona que bailaba sola en las terrazas y de alguna manera se engañaba a sí misma pensando que los duques podrían fijarse en ella. El sermón comenzó tan pronto como la doncella retiró los platos del desayuno, la voz de tía Harriet fría y precisa, mientras catalogaba todas las formas en que Beatriz se había humillado y dañado lo poco que quedaba de su reputación, bailando sola como una loca, creando un espectáculo que sería discutido en todos los salones de Londres, desechando los últimos jirones de respetabilidad que podrían haberle asegurado algún puesto como institutriz o dama de compañía cuando la propia Harriet falleciera y dejara a Beatriz completamente sin protección ni ingresos. Beatriz absorbió la familiar letanía de sus fracasos e insuficiencias con la resignación entumecida de alguien que había escuchado variaciones de este discurso durante 7 años. Su certeza interna creciendo de que la solicitud de Alexander había sido, en efecto, insignificante, y se estaba preparando para retirarse a su habitación cuando el sonido del llamador de la puerta resonó por la casa con una autoridad inusual. El lacayo apareció momentos después llevando una bandeja de plata que sostenía una nítida tarjeta de visita blanca, y tía Harriet la arrebató con dedos que temblaban ligeramente mientras leía el nombre grabado, su rostro transformándose de una desaprobación pellizcada a un cálculo atónito en el espacio de un latido, y miró a Beatriz con nuevos ojos como si la viera por primera vez en años. Antes de que ninguna de las dos pudiera hablar, el llamador sonó de nuevo y el lacayo regresó luchando bajo el peso de un enorme arreglo de rosas blancas, 3 docenas de flores perfectas que llenaron el modesto vestíbulo con su perfume e hicieron que tía Harriet jadeara audiblemente, y escondida entre las flores había una nota con una audaz caligrafía masculina solicitando permiso para visitar a la señorita Thornhill a las 2 de esa tarde si ella fuera tan amable de recibirlo, firmada simplemente Alexander Harrington. Beatriz pasó las horas entre la entrega de las rosas y la esperada llegada de Alexander en un estado de preparación ansiosa que su tía orquestó con la precisión de una campaña militar, insistiendo en que Beatriz se cambiara de su vestido de mañana de muselina desvaída a su mejor vestido de día de seda lavanda que había sido comprado hacía 3 temporadas y estaba ligeramente pasado de moda, pero aún respetable. Y la tía Harriet supervisó personalmente la disposición del salón con sus muebles gastados pero distinguidos, colocando el servicio de té en la pequeña mesa cerca de la ventana, donde la luz gris de la tarde que se filtraba a través de la lluvia primaveral sería más favorecedora. E instruyó a la doncella para que avivara el fuego contra el frío húmedo y tuviera té fresco listo en el momento en que su gracia llegara. Toda su actitud transformada de la fría desaprobación de esta mañana a algo que se acercaba al calor, aunque Beatriz lo reconoció como el calor calculado de alguien que de repente había visto una posibilidad
donde antes solo había habido resignación y carga. A las 2 en punto de la tarde, el llamador de la puerta sonó con autoridad puntual, y Beatriz sintió que su corazón le daba un vuelco en la garganta mientras el lacayo hacía pasar a Alexander a su modesto salón, donde pareció llenar el pequeño espacio con su presencia, su alta figura y anchos hombros, haciendo que sus muebles parecieran aún más gastados de lo habitual, aunque su expresión no mostraba más que un interés educado, mientras la tía Harriet realizaba las presentaciones formales con manos temblorosas y evidente deleite, y Alexander se inclinó sobre la mano de su tía con exactamente el grado correcto de respeto antes de volverse hacia Beatriz con ojos que contenían calidez y algo que podría haber sido diversión ante el transparente entusiasmo de su chaperona. El ritual del té se desarrolló con una lentitud agonizante. La tía Harriet sirviendo de su mejor servicio de porcelana, mientras mantenía un flujo constante de conversación sobre el tiempo, la temporada y conocidos mutuos, y Alexander respondió con un encanto fácil que gradualmente se ganó la completa aprobación de su tía, respondiendo a sus preguntas cada vez más audaces sobre sus propiedades y su tiempo en Viena con paciente buen humor, mientras su mirada seguía volviendo a Beatriz, que estaba sentada, silenciosa y nerviosa, en el desgastado sofá, tratando de entender qué estaba pasando y por qué este hombre que podía tener a cualquier mujer en Inglaterra estaba sentado en su destartalado salón bebiendo té y escuchando la cháchara de su tía como si no hubiera otro lugar en el que preferiría estar. Cuando finalmente dirigió su atención directamente a Beatriz y le preguntó sobre sus intereses y ocupaciones, ella respondió con una cuidadosa reserva, nacida de años de aprender que las respuestas honestas sobre su amor por la lectura, los paseos y la observación del mundo se consideraban pasadas de moda en una sociedad que valoraba logros como las acuarelas y las canciones italianas. Pero algo en su atención constante la animó a mencionar que había estado leyendo a Wordsworth, y su rostro se iluminó con genuino interés al notar el volumen de poesía que yacía en la mesita auxiliar cerca de su silla habitual, su encuadernación gastada evidencia de lecturas frecuentes, y su conversación sobre los poetas del lago y la relación entre la naturaleza y la emoción fluyó con una facilidad sorprendente, hasta que la tía Harriet fue llamada por el ama de llaves, con lo que Beatriz sospechó que era un momento estratégico, dejándolos solos por primera vez desde la terraza. En el repentino silencio, Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo con una sencillez directa que cortó toda pretensión: «Quiero que entienda que mi interés es completamente serio, señorita Thornhill. No la visito por piedad o capricho, sino porque la encuentro genuinamente cautivadora y tengo la intención de cortejarla adecuadamente, si me lo permite». Y Beatriz lo miró con incredulidad escrita en su rostro, mientras susurraba que no podía entender por qué la elegiría a ella cuando podía tener a cualquier belleza consumada en Londres. Y él sonrió con paciencia y dijo en voz baja que quizás ella llegaría a entender con el tiempo que él valoraba la autenticidad por encima de los logros y el carácter por encima de la belleza convencional. Y antes de que ella pudiera formar una respuesta, él pidió permiso para visitarla de nuevo mañana, y ella se encontró asintiendo en un acuerdo tentativo mientras su mente giraba con esperanza confusa y duda persistente, y después de que él partiera con la formalidad adecuada, tía Harriet regresó llena de planes emocionados sobre nuevos vestidos y compromisos sociales, mientras Beatriz se sentaba congelada en su silla, luchando por proteger su corazón contra la esperanza, incluso cuando la esperanza florecía peligrosamente brillante dentro de su pecho. En la brillante tarde de primavera del 18 de abril, Alexander llegó a la modesta casa adosada al borde de Mayfair, precisamente a las 3 de la tarde, trayendo no solo a su magnífico semental negro, sino también a una dócil yegua castaña de ojos amables y líneas elegantes,
y cuando Beatriz salió con el traje de montar verde oscuro que le había prestado Eleanor, sintiéndose cohibida por el corte ligeramente anticuado y la forma en que le quedaba holgado en lugares donde la figura de Eleanor era más generosa que la suya, encontró a Alexander esperando con una expresión de aprobación tan cálida que su nerviosismo disminuyó fraccionalmente, y él le dijo con tranquilo placer que recordaba que ella había mencionado durante su visita anterior que le encantaba montar de niña antes de que la muerte de su padre hiciera necesaria la venta de su propiedad rural y sus caballos. Y el hecho de que no solo hubiera recordado este detalle, sino que hubiera actuado en consecuencia con una preparación tan considerada, hizo que algo tierno se desplegara en su pecho, incluso mientras su mente susurraba advertencias sobre esperar demasiado. Salieron hacia Hyde Park por calles todavía húmedas por la lluvia de la mañana, el sol de la tarde abriéndose paso entre las nubes para iluminar el verde fresco de las nuevas hojas en los plátanos que bordeaban los caminos. Y mientras cabalgaban, Alexander le hacía preguntas que extraían sus pensamientos sobre temas que iban desde la poesía, que habían discutido, hasta sus observaciones sobre Londres, después de tantas temporadas navegando por sus aguas sociales, y ella se encontró respondiendo con creciente honestidad a medida que el interés genuino de él en sus respuestas se volvía inconfundible, su habitual reserva disolviéndose lentamente bajo la constante calidez de su atención, como la escarcha se derrite bajo el sol de primavera. Entraron en Hyde Park durante la hora de moda, cuando la sociedad desfilaba por Rotten Row para ver y ser vista, y Beatriz sintió que la tensión familiar regresaba a sus hombros mientras las cabezas se giraban para observar al duque de Harrington cabalgando junto a la insignificante señorita Thornhill, los susurros siguiéndoles como ondas que se extienden sobre el agua quieta. Pero Alexander parecía completamente despreocupado por la atención, posicionando su semental un poco más cerca de su yegua, de una manera que se sentía protectora y posesiva. Y cuando se encontraron con Lady Caroline Pembroke conduciendo su barouche con su hija Lydia sentada a su lado en una elaborada muselina rosa, la sonrisa de Caroline estaba llena de filos afilados y falsa dulzura mientras comentaba lo encantador que era ver a su gracia compadecerse de aquellas almas menos afortunadas que carecían de invitaciones regulares para montar, y la respuesta de Alexander fue fríamente civilizada al observar que él elegía a sus compañeros de equitación basándose en la calidad de su conversación en lugar de la cantidad de sus compromisos sociales, y guió a Beatriz más allá antes de que Caroline pudiera formar una respuesta, su rostro moteado de furia. Después de que se hubieron alejado lo suficiente como para no ser oídos, Alexander se disculpó en voz baja por la crueldad casual de la sociedad, y Beatriz respondió con la honestidad nacida de la larga experiencia, que había aceptado años atrás, que nunca cumpliría con los estándares por los que las mujeres eran juzgadas y encontradas deficientes, y vio su mandíbula tensarse con una ira que parecía dirigida no a ella, sino en su nombre, mientras decía con baja intensidad que quizás los estándares mismos estaban defectuosos, en lugar de aquellos que no lograban cumplirlos, y su conversación se profundizó en un territorio que nunca había explorado con nadie, discutiendo la naturaleza arbitraria del valor y el juicio y la violencia de reducir a los seres humanos a objetos decorativos valorados solo por la juventud y la belleza convencional. Se encontraron con Lord Thomas Westbrook, cabalgando con Eleanor Fairfax, y la breve parada para los saludos reveló la obvia aprobación de Eleanor brillando en sus ojos mientras sonreía a Beatriz con cálido aliento, y Thomas entabló con Alexander una charla fácil que hablaba de una profunda amistad, mientras observaba sutilmente con satisfacción la atención de su amigo hacia Beatriz, y después de que se separaron para continuar sus respectivos paseos, Alexander le preguntó si a Beatriz le gustaría ver su sendero favorito que serpenteaba a través de una sección más tranquila del parque
donde robles antiguos creaban un dosel de sombra verde, y ella aceptó con creciente confianza, siguiéndolo por el sendero apartado donde los sonidos de la sociedad de moda se desvanecían y solo el canto de los pájaros y los suaves pasos de sus caballos rompían el pacífico silencio. En la noche del 22 de abril, cuando Beatrice llegó a la elegante casa de Lady Westbrook para la velada con su tía a su lado, todavía ajustando los pliegues del nuevo vestido que había sido entregado esa misma tarde, una creación de seda rosa que aportaba un color inesperado a la tez de Beatrice y que había venido acompañada de una nota de Alexander explicando que se había tomado la libertad de consultar a su tía sobre un pequeño regalo y esperaba que lo aceptara en el espíritu de amistad en que se ofrecía, se sintió una mujer diferente a la que había bailado sola en una terraza apenas 7 días antes, transformada no por el vestido en sí, sino por la constante calidez de la atención de Alexander durante estos últimos días, de visitas, paseos y conversaciones que habían convencido gradualmente a su reacio corazón de que su interés podría ser realmente genuino. Lady Westbrook las recibió con particular amabilidad. Su estatus como madre de Thomas la convertía en una aliada natural en el cortejo de Alexander, y le susurró a Beatrice al pasar que el duque había llegado 20 minutos antes y había estado observando la puerta con apenas disimulada impaciencia. Y de hecho, cuando Beatrice entró en el salón iluminado por velas donde quizás 40 invitados circulaban con champán y conversación, la mirada de Alexander la encontró de inmediato y cruzó la habitación con un propósito tan obvio que la compañía reunida guardó un breve silencio para observar esta muestra sin precedentes de atención marcada por parte del notoriamente distante duque de Harrington. Se inclinó sobre su mano con perfecta formalidad antes de solicitar su carné de baile, y cuando ella admitió con habitual vergüenza que no tenía ninguno porque nadie nunca le pedía bailes, él sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo junto con un lápiz y escribió su nombre en cada una de las líneas, antes de entregárselo con una leve sonrisa que le cortó la respiración, y el murmullo de asombro que recorrió a la multitud que observaba fue lo suficientemente audible como para que incluso tía Harriet se sonrojara de orgullo vicario. Los músicos comenzaron con una contradanza que permitía la conversación, mientras los patrones se entrelazaban y separaban a las parejas, y Alexander habló con facilidad sobre un libro que había estado leyendo y le pidió su opinión sobre el tratamiento de la filosofía moral por parte del autor, involucrándola en una discusión que la hizo olvidar los ojos que la observaban y los susurros, y cuando se anunció el vals y él la llevó a la pista entre las otras parejas, Beatrice sintió que su corazón comenzaba a acelerarse con el recuerdo de bailar sola bajo la luz de la luna y la profunda diferencia de bailar ahora con la mano de Alexander cálida y firme en su cintura y su otra mano sujetando la suya con suave firmeza mientras comenzaba la música. Se movieron juntos con una facilidad que la sorprendió, su guía segura pero receptiva a su propio movimiento, y se dio cuenta con asombro de que esto era lo que le había faltado durante su baile solitario, no los pasos ni la música, sino esta perfecta sincronicidad de dos personas moviéndose como una, y Alexander murmuró cerca de su oído que la compañía era infinitamente mejor que la soledad, sin importar cuán elegante fuera él solo, y ella levantó la vista para encontrar sus ojos grises intensos, con un significado que iba mucho más allá del vals, y la abarrotada habitación pareció desvanecerse hasta que solo quedaron la música y su presencia firme, y la sensación flotante de sus faldas de seda rosa arremolinándose a su alrededor mientras giraban y giraban de nuevo. Vislumbró el rostro de Lady Caroline tenso de furia mientras pasaban, vio a Eleanor sonriendo con deleite y a Thomas observando a su amigo con satisfecha aprobación, sintió el peso de la atención colectiva de la sociedad observando esta reclamación pública, pero nada de eso importaba porque Alexander la miraba como si fuera la única mujer en la habitación, en Londres, en el mundo entero,
y cuando la música terminó, tardó en soltarla, sus manos demorándose en su cintura y en las suyas durante varios latidos, más de lo que la propiedad estrictamente permitía, y luego se inclinó lo suficiente como para que su aliento agitara los pequeños rizos cerca de su oreja, y susurró que tenía un asunto de gran importancia que discutir con ella, y si le concedería una audiencia privada mañana por la mañana a las 11, y ella logró susurrar que sí, a través de la emoción que le cerraba la garganta, y él sonrió con una alegría tan abierta que sintió una felicidad correspondiente florecer peligrosamente brillante en su pecho, incluso mientras su mente susurraba advertencias sobre esperar demasiado y temer en exceso, y la vasta distancia entre un duque y una solterona ignorada que ninguna cantidad de valses podría salvar por completo. En la mañana del 23 de abril, Beatriz se despertó antes del amanecer después de una noche de sueño fragmentado, atormentada por sueños de salones de baile, valses y ojos grises que la miraban como si importara, y se vistió con manos temblorosas con su segundo mejor vestido de mañana de muselina azul suave, porque el mejor lo había usado en la velada de Lady Westbrook, y todavía olía débilmente al agua de rosas que se había aplicado en las muñecas en nerviosa preparación, y para cuando tía Harriet bajó a desayunar a las 8:30, su sobrina ya había reorganizado el salón 3 veces y revisado su apariencia en el espejo del vestíbulo con tanta frecuencia que incluso la tía, habitualmente despistada, comentó con una gentileza inusual que se veía encantadora, y que el duque sería un tonto si no lo viera, lo que solo hizo que la ansiedad de Beatriz aumentara, porque la amabilidad de su tía significaba que incluso ella reconocía la importancia de esta visita matutina y la audiencia privada que Alexander había solicitado con tan cuidadosa formalidad al final del vals de anoche. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable mientras Beatriz intentaba ocuparse con el bordado, luego con un libro y luego con la correspondencia, pero sus manos temblaban demasiado para manejar la aguja, y las palabras en la página se desdibujaban en formas sin sentido, y no podía, por más que lo intentara, recordar lo que había querido escribir a su prima en Bath, así que finalmente abandonó toda pretensión de ocupación, y simplemente se sentó en el salón, viendo el reloj de la repisa de la chimenea avanzar hacia las 11, mientras su mente repasaba todos los posibles resultados de la inminente entrevista y su corazón alternaba entre una esperanza salvaje y un pavor abrumador. A las 11 en punto, el llamador de la puerta sonó con la firme confianza que había llegado a asociar con las llegadas de Alexander, y oyó los pasos del lacayo en el vestíbulo y el bajo murmullo de una voz masculina, y luego su tía estaba haciendo pasar al duque de Harrington al salón con una expresión de emoción apenas reprimida, antes de retirarse con una prisa transparente y cerrar la puerta detrás de ella en flagrante desprecio por el decoro, dejando a Beatriz sola con Alexander a la luz de la mañana que entraba por las ventanas e iluminaba la gastada distinción de los muebles y los parches desgastados en la alfombra que de repente parecían deslumbrantemente obvios. Él se quedó un momento junto a la puerta mirándola con una intensidad que le cortó el aliento, vestido con un superfino azul oscuro que enfatizaba la anchura de sus hombros y calzones de piel de ante que demostraban las poderosas líneas de sus piernas, y lo vio sosteniendo una pequeña caja de terciopelo en su mano izquierda, y la vista de ella hizo que su corazón tartamudeara al darse cuenta de que esto estaba sucediendo de verdad, que Alexander Harrington, duque de Harrington, estaba de pie en su modesto salón sosteniendo lo que solo podía ser una caja de anillo y mirándola con una expresión que mezclaba determinación y ternura y algo que parecía casi vulnerabilidad, y luego cruzó la habitación en 3 largas zancadas y se arrodilló ante su silla con una gracia que hablaba de fuerza atlética y tomó su mano temblorosa en la suya, cálida y firme, y dijo su nombre, solo Beatriz,
con tal sentimiento que las lágrimas brotaron de sus ojos, incluso antes de que pronunciara las palabras que nunca se había atrevido a esperar oír, preguntando si le haría el grandísimo honor de convertirse en su esposa. Su primer impulso fue una incredulidad tan profunda que se preguntó si de alguna manera había oído o entendido mal, a pesar de la claridad de sus palabras y la inconfundible visión de él arrodillado ante ella, con la caja de terciopelo en la mano, y su segundo impulso fue reírse de lo absurdo de que Alexander Harrington, duque de Harrington, le pidiera a la sencilla Beatrice Thornhill, solterona de 28 años sin fortuna, sin belleza y sin perspectivas, que se convirtiera en su duquesa. Pero la risa murió en su garganta cuando miró sus ojos grises y no vio más que absoluta sinceridad y paciente esperanza, y algo más profundo que le oprimió el pecho con una intensidad casi dolorosa, y se dio cuenta con una sensación como de caída de que él estaba esperando su respuesta, y que su silencio se estaba alargando demasiado, y que necesitaba hablar, pero su voz parecía haberla abandonado por completo junto con su capacidad de pensamiento coherente. La parte sensata de su mente, que había aprendido a través de 7 temporadas de rechazo a no esperar nada y a desear menos, gritaba que esto debía ser un error o una broma cruel o un sueño febril del que despertaría para encontrarse sola en su estrecha cama en la casa adosada pasada de moda sin que nada hubiera cambiado, pero el resto de ella estaba completamente concentrada en la calidez de la mano de él, sosteniendo la suya, y la vulnerable postura de sus hombros mientras se arrodillaba, y la leve línea entre sus cejas, que sugería una ansiedad real sobre su respuesta, como si genuinamente temiera que pudiera rechazarlo, lo cual era tan ridículo que finalmente encontró su voz lo suficiente como para susurrar su nombre como una pregunta. Él sonrió entonces con tal ternura que las lágrimas se derramaron sobre sus pestañas y rodaron por sus mejillas, y él extendió su mano libre para secarlas con su pulgar en un gesto de tan gentil intimidad que rompió algo dentro de su pecho, y dijo que sabía que esto era repentino y que quizás no la había cortejado durante tanto tiempo como la convención exigía, pero que había sabido desde el momento en que la vio bailar sola a la luz de la luna que era extraordinaria y que cada conversación, paseo y baile desde entonces solo había confirmado su certeza inicial de que ella era exactamente la mujer que había estado esperando sin saber lo que buscaba. Ella emitió un sonido que fue mitad risa y mitad sollozo, y preguntó cómo podía decir tales cosas cuando ella no era nada especial y había sido ignorada por todos los hombres de Londres durante casi una década. Y la expresión de él cambió a algo feroz y casi enojado, mientras le decía que todos los hombres de Londres eran unos tontos, y que su ceguera no disminuía el valor de ella más de lo que su título aumentaba el de él, y que si ella lo aceptaba, él pasaría el resto de su vida asegurándose de que nunca más dudara de su valía. Y entonces abrió la caja de terciopelo para revelar un anillo de zafiros y diamantes que atrapó la luz de la mañana y lanzó pequeños arcoíris sobre la gastada alfombra, y preguntó de nuevo con tranquila intensidad si consentiría en ser su esposa, su compañera y su amor por los años que se les concedieran. Miró sus ojos grises que la habían observado con tan firme certeza desde aquella terraza iluminada por la luna, y no vio más que verdad y devoción y un futuro que nunca se había permitido imaginar, y sintió el peso de 7 temporadas de rechazo, desdén y tranquila resignación comenzar a resquebrajarse y caer como el hielo que se rompe en un río en primavera, y susurró sí, con una voz que temblaba de emoción antes de decirlo de nuevo con más fuerza. Sí, se casaría con él y sería su esposa y su compañera y pasaría los años que se les concedieran aprendiendo lo que significaba ser verdaderamente vista y valorada por otra alma. Su rostro se transformó con una alegría tan pura y desprotegida que le hizo parecer años más joven mientras deslizaba el anillo de zafiros en su dedo tembloroso, donde se
Asentó como si hubiera sido hecho solo para su mano, y luego se levantó de sus rodillas y la atrajo hacia sus brazos en una violación de la propiedad que habría escandalizado a tía Harriet si hubiera estado presente para presenciarlo. Pero a Beatriz no le importaba la propiedad cuando Alexander la sostenía contra su pecho con una ternura que la hacía sentir preciosa más allá de toda medida y susurraba su nombre contra su cabello como una oración de acción de gracias. Sintió el corazón de él latiendo fuerte y constante bajo su mejilla y se maravilló de que este hombre, este duque que podría haber elegido a cualquier mujer en Inglaterra, la hubiera elegido a ella en su lugar y la sostuviera como si fuera algo infinitamente valioso que temía romper. Y cuando finalmente se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos brillaban con una emoción que igualaba la de ella. Le dijo que obtendría una licencia especial para que no tuvieran que esperar las tradicionales semanas para que se leyeran las amonestaciones, porque ya había esperado 32 años para encontrarla, y no tenía intención de prolongar su compromiso más de lo absolutamente necesario. Y ella rió entre lágrimas ante su tono imperioso, que era tan característico de él, incluso mientras sus manos eran suaves sobre sus hombros, y estuvo de acuerdo en que no veía razón para esperar cuando ambos estaban bastante seguros de sus corazones y no necesitaban un largo cortejo para confirmar lo que ya sabían. Él le besó la frente con un cuidado reverente. Luego sus mejillas donde las lágrimas aún dejaban rastro y finalmente sus labios en un beso suave y dulce que prometía una pasión más profunda por venir, pero que permanecía respetuoso con su inocencia y la hora de la mañana, y el hecho de que su tía sin duda estaba escuchando por el ojo de la cerradura, y cuando levantó la cabeza, su sonrisa contenía tal calidez y satisfacción que Beatriz sintió una felicidad correspondiente florecer en su pecho como rosas que se abren al sol de verano. Le dijo que hablaría formalmente con su tía para pedir permiso, aunque ambos sabían que era una mera formalidad en este punto, y que luego comenzaría los arreglos para su boda, que esperaba lograr en 15 días si ella no tenía objeciones. Y ella negó con la cabeza en silencio, porque no podía imaginar oponerse a nada que la convirtiera en su esposa más pronto que tarde. Él solicitó primero una conversación privada con tía Harriet, lo que sumió a esa buena mujer en una agitación emocionada mientras se retiraba con él al pequeño salón, mientras Beatriz esperaba en el salón principal con las manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos se veían blancos contra la seda rosa de su vestido de mañana, e intentó calmar su corazón acelerado, ensayando explicaciones razonables para esta visita que no involucraban la aterradora esperanza que había arraigado en su pecho, a pesar de todos sus esfuerzos, por mantener expectativas sensatas, pero cuando su tía emergió unos 15 minutos después, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas y su pañuelo presionado contra su boca, y asintió permitiendo que Alexander entrara solo antes de marcharse, con un tacto inusual, Beatriz se sintió que su cuidada compostura se hacía añicos como cristal hilado caído sobre mármol. Alexander cerró la puerta detrás de él con deliberado cuidado y se volvió para mirarla con una expresión tan tierna y decidida que le cortó la respiración, y ella se levantó sobre piernas temblorosas mientras él cruzaba la alfombra desvaída para pararse ante ella, y hubo un momento de profundo silencio en el que fue agudamente consciente de cada detalle, incluyendo la forma en que la luz de la mañana se inclinaba a través de la ventana para iluminar los hilos plateados en sus sienes y el tenue aroma a sándalo que se aferraba a su abrigo y el preciso gris de sus ojos que la habían observado con tan firme consideración estos últimos días. Él tomó ambas manos de ella entre las suyas con una gentileza que contradecía su evidente tensión, y le dijo que nunca había sido un hombre de particular elocuencia a pesar de su educación y posición, pero que se encontraba deseando desesperadamente las palabras de los poetas que pudieran expresar adecuadamente lo que sentía cuando la miraba,
y cuando ella abrió la boca para protestar por esta caracterización de sí mismo, él negó con la cabeza con una pequeña sonrisa y le pidió que por favor le permitiera terminar, antes de que su coraje le fallara por completo, lo cual era algo tan absurdo para un duque que ella se quedó en silencio con una atención maravillada. Dijo que había pasado 32 años creyéndose satisfecho con el deber y el título y las vacías representaciones sociales que constituían su vida, hasta que la vio bailar sola a la luz de la luna con tal gracia, libertad y belleza inconsciente que algo fundamental cambió en su comprensión de lo que quería, necesitaba y merecía, y que cada momento pasado en su compañía desde entonces solo había profundizado su certeza de que ella era la mujer extraordinaria que había estado buscando sin saberlo a través de todos esos años vacíos de seguir las apariencias y cumplir con las expectativas. Sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión, mientras él continuaba hablando con esa voz baja e intensa sobre cómo su honestidad, ingenio y coraje frente a la crueldad de la sociedad habían iluminado cualidades que él nunca había valorado en sí mismo, pero que reconoció instantáneamente en ella, y cómo el pensamiento de regresar a su existencia anterior sin su presencia para animarlo, desafiarlo y consolarlo, se había vuelto insoportable. Y entonces soltó una de sus manos para buscar en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo, y su corazón pareció detenerse por completo mientras él se arrodillaba ante ella con una gracia fluida que hablaba de la misma competencia física que había sentido cuando bailaron el vals juntos, y abrió la caja para revelar un anillo, mientras preguntaba con una voz que temblaba ligeramente, a pesar de sus obvios esfuerzos de control, si consentiría en convertirse en su esposa, duquesa y compañera por los años que Dios les concediera juntos. La dejó a regañadientes una hora más tarde, después de que hubieran discutido los arreglos prácticos con tía Harriet, quien lloró y rió en igual medida y se declaró abrumada por tal inesperada felicidad para su querida sobrina, y cuando la puerta se cerró detrás de él, Beatriz se hundió en el sofá con piernas temblorosas y miró el anillo de zafiros en su dedo que atrapaba la luz de la tarde y lanzaba fuego azul sobre el papel pintado desvaído, y tuvo que presionar su mano contra su pecho para contener la alegría salvaje que amenazaba con desbordarse de la manera más indecorosa. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad, ya que Alexander demostró ser tan eficiente en los arreglos de la boda como en todos los demás asuntos, obteniendo la licencia especial en 48 horas a través de conexiones que a Beatriz no le importó examinar demasiado de cerca, y contratando los servicios de una modista que llegó a la casa con rollos de seda marfil y encaje de Bruselas para crear un vestido de novia digno de una duquesa a pesar del plazo abreviado, y tía Harriet se lanzó a los preparativos con una energía que desmentía sus 60 años, mientras que Eleanor llamaba a diario para ayudar y exclamar sobre cada nuevo desarrollo con un entusiasmo satisfactorio. El propio Alexander fue una presencia constante durante esas 2 semanas, visitándola cada tarde y acompañándola en paseos matutinos y paseos en coche por la noche, con una atención posesiva que no dejaba lugar a dudas sobre su devoción, y la sociedad que la había ignorado tan completamente durante 7 temporadas, ahora observaba con ávido interés cómo el inaccesible duque de Harrington llevaba a cabo un cortejo relámpago con la mujer que habían descartado como una solterona sin remedio, y los susurros que los seguían iban desde la admiración romántica hasta la especulación maliciosa sobre qué artes debía haber empleado para atrapar tal premio. Lady Caroline intentó una última intervención visitando a Alexander en su casa para expresar su preocupación por la precipitación de su decisión y sugerir que un hombre de su posición merecía más consideración antes de unirse a una mujer de origen tan modesto y juventud marchita, pero él la recibió con una cortesía gélida
y le informó que consideraba a la señorita Thornhill la mujer más excepcional de su conocimiento y que sus intentos de menospreciar a su futura esposa eran tanto inoportunos como ineficaces, y cuando Lady Caroline partió con furia ofendida, Thomas, que había estado presente para presenciar el intercambio, comentó con satisfacción que Caroline finalmente se había pasado de la raya y encontraría su influencia en la sociedad muy disminuida una vez que el matrimonio de Alexander dejara claro dónde estaban sus lealtades. La propia Beatriz se movió a través de esos días en un estado de incredulidad maravillada que ocasionalmente se cristalizaba en momentos de aguda claridad cuando Alexander la miraba con tal calidez y certeza que sentía cómo los últimos restos de su duda protectora se desmoronaban, y gradualmente se permitió creer que este extraordinario regalo era real y duradero, y destinado a ella a pesar de todos los años que habían sugerido lo contrario, y se sintió desplegarse como una flor mantenida demasiado tiempo en la sombra y finalmente llevada a la luz del sol. La boda se fijó para el 8 de mayo de 1815, una ceremonia matutina en St. George's, Hanover Square, con solo amigos cercanos y familiares presentes, y a medida que se acercaba la fecha, Beatriz encontró que su nerviosismo daba paso a la impaciencia por comenzar este nuevo capítulo de su vida como esposa y compañera de Alexander. La mañana del 8 de mayo de 1815 amaneció con una claridad tan radiante que Beatriz la tomó como una providencia sonriendo sobre su improbable felicidad, y se despertó en su estrecha cama en la casa adosada por última vez como la señorita Thornhill, con un corazón tan lleno de alegría y temor que tuvo que presionar ambas manos contra su pecho para contener el salvaje aleteo de emoción. Eleanor llegó a las 7 de esa mañana con la modista y 2 asistentes para ayudar con los elaborados preparativos, y las siguientes 3 horas pasaron en un torbellino de actividad mientras Beatriz era bañada, vestida y peinada con un cuidado que nunca antes había experimentado, y cuando finalmente se paró ante el espejo largo en la habitación de su tía vistiendo el traje de seda marfil con su delicado sobrepuesto de encaje y adornos de perlas de semilla, apenas reconoció a la mujer elegante que le devolvía la mirada con ojos asombrados. El vestido se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, con mangas largas y un escote modesto que de alguna manera realzaba en lugar de ocultar, y la modista había arreglado su cabello oscuro en un intrincado peinado que incorporaba los peines de perlas que Alexander había enviado la semana anterior, y Eleanor declaró con satisfactoria certeza que nunca había visto una novia más hermosa, a pesar de todas las grandes bodas a las que habían asistido a lo largo de los años. Tía Harriet lloró abiertamente mientras abrochaba el collar de perlas que había pertenecido a la madre de Beatriz alrededor del cuello de su sobrina, y le dijo que se veía exactamente como su madre en su propio día de bodas unos 30 años antes, y Beatriz sintió el agridulce dolor de desear que sus padres pudieran presenciar este día que nunca esperaron ver, dada su prolongada soltería y sus inciertas perspectivas. El carruaje llegó puntualmente a las 10 para llevarlas la corta distancia hasta St. George's, Hanover Square, y mientras viajaban por las calles matutinas, Beatriz apretó su ramo de rosas blancas y trató de calmar su corazón acelerado, recordándose a sí misma que Alexander la había elegido libre y repetidamente durante estas últimas semanas, y que su devoción había sido demostrada a través de acciones consistentes tanto como de palabras. La iglesia se alzaba ante ellas en toda su grandeza de columnas, y mientras el lacayo la ayudaba a bajar del carruaje, vio a Thomas esperando en la entrada para acompañar a tía Harriet al interior, y le dio a Beatriz una sonrisa alentadora, y le dijo que Alexander había estado paseando por la sacristía desde las 9 de esa mañana como un león enjaulado, lo que la hizo reír a pesar de sus nervios. Eleanor la tomó del brazo y esperaron en el nártex mientras el organista comenzaba el himno procesional,
y a través de las puertas abiertas, Beatriz pudo ver a la pequeña congregación de invitados volviéndose para esperar su entrada. Y entonces sus ojos encontraron a Alexander de pie en el altar, con su abrigo negro formal y Thomas a su lado. Y la expresión en su rostro cuando la vio acercarse ahuyentó toda duda de su mente, tan seguramente como la luz del sol dispersa la niebla matutina, y caminó hacia adelante, hacia su nueva vida con pasos firmes y el corazón lleno. La ceremonia en sí pasó como un sueño iluminado por rayos de luz de colores que se filtraban a través de los vitrales, y Beatriz se encontró temblando mientras estaba de pie junto a Alexander ante el anciano rector cuya voz sonora entonaba las antiguas palabras del servicio matrimonial que había unido a innumerables parejas a lo largo de los siglos. Y cuando Alexander tomó su mano para pronunciar sus votos, su agarre fue cálido y firme, y su voz resonó clara por la iglesia mientras prometía amarla y apreciarla todos los días de sus vidas con una sinceridad tan inconfundible que sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Su propia voz vaciló ligeramente mientras repetía los votos que la convertían en su esposa, pero pronunció cada palabra con plena conciencia de su peso y significado, y cuando Alexander deslizó la alianza de oro en su dedo junto al anillo de compromiso de zafiros, levantó la vista hacia su rostro y vio una satisfacción tan profunda que su última duda persistente sobre su valía se disolvió por completo, y comprendió que él realmente la veía como el tesoro que había afirmado que era, a pesar de toda la evidencia que la sociedad había ofrecido en contrario durante 28 años. El rector los declaró marido y mujer con una calidez jovial, y Alexander le llevó la mano a los labios en un gesto tan tierno que el sollozo audible de tía Harriet resonó por la pequeña iglesia, y luego atrajo a Beatriz hacia él y la besó. Suavemente mientras Thomas aplaudía y Eleanor lloraba felizmente, y el puñado de otros testigos sonreía ante la evidente devoción entre la improbable pareja que se había encontrado contra toda expectativa razonable. Salieron juntos por el pasillo, mientras el órgano crecía en una celebración triunfante, y Beatriz vislumbró rostros familiares al pasar. Eleanor, radiante entre lágrimas, Thomas sonriendo ampliamente e incluso la esposa del rector secándose los ojos, y cuando emergieron a la brillante luz del sol de mayo, tuvo que parpadear ante el repentino resplandor que parecía reflejar la luminosidad que se expandía en su pecho. Una pequeña multitud se había reunido fuera de la iglesia al oír rumores de que el duque de Harrington se casaba esa mañana, y hubo murmullos de sorpresa cuando vieron que la novia era la insignificante señorita Thornhill, que había languidecido en la periferia social durante tantas temporadas, pero Alexander parecía completamente despreocupado por su reacción mientras ayudaba a Beatriz a subir a su elegante carruaje con el escudo ducal blasonado en la puerta y se sentaba a su lado. En el momento en que la puerta se cerró y quedaron encerrados en una relativa privacidad, él la atrajo a sus brazos y la besó con considerablemente más pasión que el casto beso de la ceremonia, y cuando finalmente la soltó, ella estaba sin aliento y sonrojada, y se sintió completamente reclamada como su duquesa de una manera que no tenía nada que ver con documentos legales o votos pronunciados. Y él le sonrió con tal calidez que ella tuvo que apartar la vista de la intensidad de su mirada, que veía con demasiada claridad en las profundidades de su corazón recién despertado. El carruaje los llevó rápidamente por las calles de Londres hacia Harrington House, que ahora sería su hogar como duquesa de Alexander, y Beatriz se sentó acurrucada al lado de su esposo, con el brazo de él envuelto firmemente alrededor de sus hombros, en un abrazo posesivo que la hacía sentir a la vez apreciada y reclamada de la manera más emocionante, y apenas podía creer que hacía apenas 3 semanas se había resignado a la soltería y la invisibilidad, mientras que ahora llevaba el título y el anillo de bodas de una duquesa y viajaba hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar en sus esperanzas más secretas.
El viaje duró solo 20 minutos a través de las calles cada vez más de moda, hasta que el carruaje giró en una plaza arbolada y se detuvo frente a una elegante casa georgiana con relucientes columnas blancas y balcones de hierro forjado, y Alexander la ayudó a bajar con una atención tan cuidadosa que se sintió como porcelana preciosa, a pesar de saber que era simplemente la ordinaria Beatrice Thornhill, que de alguna manera había sido transformada por su imposible consideración en Su Gracia la Duquesa de Harrington. El personal de la casa se había reunido en el vestíbulo de entrada para recibir a su nueva señora, con el ama de llaves y el mayordomo al frente de dos pulcras filas de lacayos, doncellas y personal de cocina que hicieron reverencias y genuflexiones mientras Alexander conducía a Beatriz al interior, y él presentó a la señora Edwards, el ama de llaves, y a Harrison, el mayordomo, quienes habían servido a la familia durante 30 años y la recibieron con una calidez genuina que sugería que Alexander los había preparado para recibir a su novia, poco convencional, con respeto en lugar de juicio. La casa en sí era magnífica en su elegancia contenida, con techos altos y grandes ventanales que inundaban las habitaciones de luz y muebles que hablaban de generaciones de riqueza y buen gusto, y mientras Alexander la guiaba por la planta principal señalando el salón, la biblioteca, la sala de música y el comedor, Beatriz se sintió cada vez más abrumada por la pura grandeza de sus nuevas circunstancias y la vasta distancia entre esta residencia palaciega y la modesta casa que había compartido con tía Harriet durante tantos años. Alexander debió de sentir su creciente ansiedad porque la llevó a la biblioteca y cerró la puerta detrás de ellos para crear un santuario privado, lejos de los ojos curiosos de los sirvientes, y tomó ambas manos de ella entre las suyas y le dijo con tranquila intensidad que nunca debía sentirse intimidada por la casa, el título o las responsabilidades, porque nada de eso importaba tanto como el hecho de que era su esposa, y él la amaba, y que juntos crearían la vida que desearan, independientemente de las expectativas o tradiciones de la sociedad. Sus palabras calmaron su corazón acelerado, y ella levantó la vista hacia su rostro, que no mostraba más que devoción y certeza, y le dijo con temblorosa honestidad que había pasado 28 años creyéndose inadecuada, y que le llevaría tiempo abrazar por completo esta nueva identidad como alguien digna de tal devoción y una vida tan magnífica. Y él sonrió, le besó la frente y dijo que tenían todo el tiempo del mundo para que ella aprendiera lo que él había sabido desde esa primera noche en que la vio bailar sola a la luz de la luna con tal gracia y pasión inconscientes. La tarde se extendió ante ellos con una cualidad lánguida mientras Alexander conducía a Beatriz por la gran escalera hasta los apartamentos privados en el segundo piso, donde se encontraban las habitaciones familiares, lejos de los salones públicos formales de abajo, y sintió que su corazón comenzaba a acelerarse al darse cuenta de que ahora estaban verdaderamente solos como marido y mujer, sin necesidad de chaperona y sin más formalidades que observar que las que ellos mismos eligieran, y el peso de esa libertad era a la vez estimulante y aterrador para alguien que había pasado 28 años bajo la constante vigilancia del juicio de la sociedad. Alexander abrió una puerta a una sala de estar decorada en suaves tonos azules y crema, con la luz del sol de la tarde entrando a raudales por altos ventanales que daban al jardín privado detrás de la casa, y le dijo que esta suite había pertenecido a su madre y que ahora era suya para organizarla como deseara, y a través de una puerta abierta pudo ver un dormitorio más allá, con una enorme cama con dosel cubierta de seda marfil que la hizo sonrojar y apartar la vista rápidamente. Él sonrió ante su evidente nerviosismo y la llevó a un cómodo sofá cerca de las ventanas, y se sentaron juntos con su brazo alrededor de sus hombros en el mismo abrazo protector que había mantenido en el carruaje, y le dijo suavemente que nunca debía sentirse presionada o ansiosa por ningún aspecto de su matrimonio,
porque la amaba y solo deseaba su felicidad y comodidad, independientemente de las expectativas de la sociedad sobre las noches de bodas o las obligaciones ducales de producir herederos. Su consideración solo hizo que lo amara más desesperadamente, y ella se giró en su abrazo para mirarlo directamente a la cara y le dijo con temblorosa honestidad que no tenía miedo de él ni de su lecho matrimonial, sino de su propia inexperiencia e ignorancia sobre tales asuntos, ya que nadie había pensado nunca en educar a una solterona confirmada en los detalles íntimos de la vida matrimonial, y no deseaba decepcionarlo por torpeza o insuficiencia después de que él la hubiera honrado con tal devoción. La expresión de Alexander se suavizó con profunda ternura y le tomó el rostro entre ambas manos y la besó lenta y profundamente hasta que ella quedó sin aliento y aferrada a sus hombros, y luego se apartó lo justo para mirarla a los ojos y le dijo que nada de lo que pudiera hacer lo decepcionaría jamás, porque no se había casado con ella por habilidad practicada o sofisticación mundana, sino por la autenticidad apasionada que había vislumbrado cuando bailaba sola a la luz de la luna, creyéndose no observada. Le prometió que aprenderían juntos a complacerse mutuamente y a construir su intimidad al ritmo que les pareciera natural y correcto, y que no había horario ni expectativa más allá de la ternura y el descubrimiento mutuos, y su paciente consuelo disolvió el último de sus ansiedades y lo reemplazó con una maravillada anticipación sobre los misterios que le esperaban en sus brazos. El sol de la tarde ya había bajado en el cielo para cuando emergieron de los apartamentos privados, con las mejillas sonrojadas y la ropa desaliñada que hablaba elocuentemente de las intimidades que habían compartido en esa cama cubierta de marfil. Y aunque Beatriz sintió que su rostro ardía de vergüenza por lo que los sirvientes seguramente deducirían de su larga reclusión y su obvio desorden, Alexander parecía completamente despreocupado por el decoro, mientras mantenía su brazo firmemente alrededor de su cintura y la guiaba de nuevo escaleras abajo hacia la biblioteca, donde insistió en que debían tomar el té y simplemente estar juntos, sin ninguna exigencia u obligación por el resto del día de su boda. La señora Edwards trajo el servicio de té ella misma, con una sonrisa cómplice que era amable en lugar de sentenciosa, y le dijo a Beatrice que la cena se serviría cuando sus gracias lo desearan. Y Beatrice se dio cuenta con asombro de que ahora tenía la autoridad para determinar los horarios y rutinas de la casa, en lugar de vivir a merced de las decisiones de otros, como había hecho durante 28 años en casa de su tía. Alexander sirvió el té él mismo con cuidadosa atención a cómo ella lo prefería, con crema y un terrón de azúcar, y se sentaron juntos en el sofá de cuero frente al fuego de la biblioteca, que un lacayo había avivado contra el enfriamiento de la tarde de primavera, y durante largos momentos simplemente existieron en un cómodo silencio, mientras Beatriz intentaba asimilar la magnitud de todo lo que había cambiado en el lapso de apenas 8 días desde aquel fatídico baile en el que había bailado sola en la terraza y captado la atención de un duque que vio más allá de su rostro sencillo y su condición de solterona, hasta el alma apasionada que había debajo. Se encontró estudiando el perfil de Alexander mientras él miraba el fuego con su taza de té equilibrada en su rodilla y su mano libre descansando posesivamente en su cintura, y se maravilló de que este hombre extraordinario, que podría haber elegido a cualquier belleza consumada de la sociedad, la hubiera perseguido a ella con tal determinación y se hubiera casado con ella, a pesar de todos los obstáculos y escándalos, y finalmente se permitió creer plenamente que su devoción era real y permanente, en lugar de una locura temporal que se desvanecería una vez que la novedad se desgastara. Alexander debió de sentir su mirada, porque giró la cabeza para encontrar sus ojos con una expresión de tan profundo contentamiento que le robó el aliento, y le dijo en voz baja que nunca había imaginado que el matrimonio
pudiera sentirse como esta sensación de rectitud y plenitud, y que estaba agradecido más allá de las palabras de que ella hubiera corrido el riesgo de aceptar su apresurado cortejo a pesar de todas sus dudas razonables. Beatriz dejó su taza de té y se giró más completamente hacia él para tomarle el rostro entre ambas manos, como él le había hecho tantas veces, y le dijo con temblorosa honestidad que él le había dado una vida y una identidad que nunca se había atrevido a esperar y la había transformado de una solterona invisible a una esposa amada, y que pasaría el resto de sus años juntos tratando de ser digna de tal devoción.